Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes. Estamos con María José Pérez Salazar. Ella es la cabeza visible de Izquierda Unida en Azuqueca y lo primero pedirle perdón por asaltarle en este día de fiesta, pero es que la actualidad sigue el ritmo que sigue y no podemos parar, y la actualidad pasa por este último pleno que ha celebrado el Ayuntamiento de Azuqueca, pleno extraordinario en el que se han debatido una cosa muy principal y una cosa un poco secundaria, pero que al final también sigue siendo importante. La principal, el ayuntamiento pide dinero porque no tiene líquido en caja. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo está? Hola Javi, buenos días y en primer lugar gracias por concedernos estos minutos, ¿no? Es verdad que la realidad ha cambiado de manera radical y bueno, ahora no hay ni días festivos ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que lo principal es atender a esta crisis sanitaria y económica que se nos viene encima. También quería trasladar las condolencias en nombre de mi grupo y en el mío propio a todos los familiares, perdón, de las víctimas fallecidas como a consecuencia del COVID-19 y también lanzar un mensaje de ánimo porque, bueno, yo creo que al final entre todos y siguiendo un poco las directrices marcadas por las autoridades sanitarias saldremos de esta crisis. Decíamos que el ayuntamiento ha sacado en el pleno por unanimidad una solicitud, digamos, de dinero de caja, es decir, para tener líquido, porque ahora mismo, ¿dónde está el dinero, María José? Pues la verdad que es una situación que nosotros, bueno, hemos criticado en el Pleno, hemos sido suaves porque entendemos que no es el momento de hacer críticas, sino que es el momento de trabajar unidos, como siempre hemos dicho desde el momento en el que se inicia el estado de alarma, pero sí es cierto que a nosotros nos sorprendió mucho esta decisión porque se nos comentó en una junta de portavoces que mantuvimos el día 1. Tampoco sabíamos que esta decisión tenía que pasar por Pleno. Yo estoy convencida que el señor alcalde pensaba que esto lo podía hacer de manera unilateral y en definitiva no fue así. El propio domingo tuvimos que solicitar por parte de Izquierda Unida una comisión de cuentas en el que queríamos que se nos explicara la situación económico-financiera real del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, porque con la documentación que nos había entregado, sinceramente, teníamos muchas dudas. A día de hoy las seguimos teniendo. Estoy convencida, y por lo que he podido ver la documentación, que las cuentas de este ayuntamiento son desastrosas, que no vamos a entrar a valorarlas ahora porque considero que no es el momento, pero sí que había que decirlo porque en la documentación parecía que se quería reflejar que este anticipo, que no deja de ser un anticipo que va a pedir el ayuntamiento a cargo de la recaudación de los impuestos municipales, la provoca la propia crisis del COVID-19. Y eso no es así. Este anticipo que pide el ayuntamiento viene originado por una mala gestión de este gobierno municipal, porque, como bien dije en el Pleno, arrastramos una deuda de pago a proveedores de 5,5 millones de euros. Quiere decir esto que esto no es consecuencia de la crisis sanitaria que tenemos ahora. ¿Que se puede haber agravada? Por supuesto, porque vamos a tener que hacer frente a una crisis económica que creo que no tiene precedentes. Pero eso no indica que este crédito o esta operación de tesorería, mejor dicho, que ha firmado ya, viene originada por esta crisis, viene originada por su mala gestión. Y quería hacer ver en la documentación que si no se aprobaba esta operación de tesorería, se tenía que suspender el pago a proveedores, cosa que tampoco es cierta porque, como todos bien sabemos, el pago a proveedores lleva mucho tiempo en suspenso. Hay muchos proveedores que llevan meses sin cobrar y que durante estos días de confinamiento se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que por favor hiciéramos todo lo posible para que pudieran cobrar, porque ahora su situación se ve mucho más agravada porque han tenido que cerrar sus negocios. Con esto Decía, yo quiero dejar claro que lo que hemos hecho y lo hemos apoyado todo porque hemos tenido que elegir y la prioridad es atender a los proveedores. No es una circunstancia que aparece por la crisis sanitaria, sino que viene arrastrada de una mala gestión del gobierno municipal. decíamos que habían pedido, o sea, que se ha solicitado por parte del ayuntamiento 8 millones. Realmente serán 5 los disponibles porque había 3 que ya se debían, ¿no? Que se pidieron anteriormente. Efectivamente, eso todo, como digo, parece un poco extraño que la oposición no sepa nada de todo esto, pero sinceramente la oposición estaba al margen de todo esto. Hemos visto que había una operación previa de 3 millones de euros
y de ahí que ahora lo que realmente quede son 5 millones, pero que no sabíamos nada, que lo hemos visto en la documentación presentada a raíz del pleno que se celebró el pasado martes. Pleno que además, aparte de este dinero que se supone que va al pago de proveedores, y desde aquí les decimos a los proveedores que aguanten un poco más porque parece ser que se va a pagar, ¿no? ¿O no? Parece ser que eso va a ser así. Una vez firmada la operación de tesorería por importe de 5 millones, lo primero que se va a hacer es pagar a proveedores. Porque llevamos, como digo, meses insistiendo que se haga ese pago. Porque en el mes de febrero y en el mes de enero fueron a Comisión de Cuentas 2 reconocimientos extrajudiciales de crédito donde aparecían muchas facturas que había que pagar y parece ser que todavía no se había hecho frente a ese pago. Bueno, la segunda parte importante de este pleno extraordinario, que por cierto se ha celebrado telemáticamente, es el primero que se celebra telemáticamente. ¿Cuál es la sensación? Le vamos a preguntar a Siendo en Paz, señora Pérez, de ese pleno telemático. ¿Cómo lo vivió? La verdad es que resulta un poco extraño, porque claro, esto de estar conectado cada uno desde su casa, sin vernos las caras como suele ser habitual, es extraño, pero bueno, la propia crisis obliga a ello y de hecho fuimos nosotros los que le dijimos que teníamos que mantener una reunión ya telemática, porque no puede ser que estemos en contacto con el gobierno municipal a través de WhatsApp, cuando ahora la tecnología nos permite poder conectarnos de esta forma y tratar los temas como al final se merecen, ¿no? No es lo mismo que personalmente, yo prefiero el trato de persona, pero evidentemente las circunstancias lo impiden y por eso tenemos que hacer uso de esta tecnología que sí que no nos da la posibilidad de tomar decisiones. Bueno, el segundo punto, decíamos, importante de esta reunión son los autobuses. Los autobuses se han suspendido, en principio, durante el periodo de alarma, pero según lo que vemos, no queda claro si la suspensión es definitiva. Es decir, ¿deja de haber autobuses urbanos en Azuqueca a partir de la fecha de hoy o de ayer? Para nosotros fue una sorpresa esta decisión. Voy a empezar diciéndolo así porque nosotros como grupo de la oposición no sabíamos que se había suspendido el servicio de autobuses porque el 11 de marzo concretamente mantuvimos una reunión de portavoces con el señor alcalde y no, en ningún momento nos comentó la decisión que adoptó 2 días después. Y la adoptó antes que se decretara el estado de alarma. De manera unilateral, el señor alcalde decide suspender el servicio de autobuses, cosa que a mí me parece asombrosa. Ni siquiera hizo una consulta con los grupos de la oposición para decidir si al final era una buena medida, si no, si debíamos de mantener un servicio mínimo. No nos contó nada, algo que viene siendo habitual, ¿no? Cuando nos enteramos, cuando este tema va a pleno, porque la propia empresa, a raíz de que se suspende el servicio, pide daños y perjuicios, evidentemente, y un reequilibrio económico. Nosotros le llamamos la atención porque, primero, toma una decisión, como digo, de manera unilateral. En segundo lugar, porque el decreto del estado de alarma en ningún momento dice que se tiene que suspender el servicio de transporte de pasajeros. Todo lo contrario, en su artículo 14.2c dice que ese servicio se tiene que mantener. Por lo menos mantener un servicio mínimo como se está haciendo en el resto de los municipios. Es decir, con unas medidas de seguridad, va pasando a un 30% y reduciendo los horarios, que es lo que se ha hecho en el Plan ASTA, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Aquí, como digo, de manera unilateral decide suspender ese servicio cuando hay gente que lo utiliza pues, para ir al centro de especialidades, pues, para hacer la compra. No sabemos por qué toma esa decisión. Se lo preguntamos en el Pleno y lástima que el señor de Luz, el concejal de Economía Circular, no nos contestara a nuestras preguntas. Y en segundo lugar, también denunciamos porque nos parece muy mal que en el informe de Secretaría se haga mención, es una copia literal de lo que dice el propio decreto del estado de alarma en la exposición de motivos, copia lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero en ningún momento refleja lo que dice, como digo, el artículo 14.2c del propio decreto. A mí eso me parece algo muy grave, porque creo que es en un informe de Secretaría que debe velar por la seguridad y por la legalidad de la información que traslada el ayuntamiento, deben constar todos los datos. Lo que no puede ser que se ponga una parte de lo que dice el decreto y lo más importante se omita. Yo no entiendo hasta qué punto eso es legal. Desde mi punto de vista, considero que se ha cometido una ilegalidad, pero desde el primer momento, porque el 13 de marzo decide por voluntad propia suspender el servicio. Y segundo, también entiendo que se vulneran derechos fundamentales, porque hemos impedido a la población que hace uso de ese servicio
poder seguir usándolo sin ninguna explicación, porque además fuimos muy claros en el pleno, queríamos que nos dieras una explicación a las preguntas que habíamos realizado y lamentablemente el señor de Luz no contestó a nada, únicamente a lo que respondió fue cuando, si no recuerdo mal, la portavoz del PP dijo que cuánto nos iba a costar esto, porque claro, no nos olvidemos que los daños y perjuicios y el reequilibrio económico no lo paga el señor alcalde de su bolsillo, que debería ser así, puesto que él fue quien tomó la decisión, sino que lo pagamos los contribuyentes, eso que no se nos olvide. Y lo único que contestó el señor de Luz fue que, bueno, pues que el coste ya aparecería en el decreto. Me pareció una intervención lamentable porque estábamos ante una cuestión bastante importante y ni siquiera contestó a las preguntas que le planteamos. En definitiva, no va a haber autobuses y se supone que es definitivo, es decir, esto no va a volver después, el decreto no lo deja claro, ¿no? La información que tenemos nos deja claro en qué situación vamos a estar una vez finalizado el estado de alarma. A nosotros, desde luego, no nos quedó claro y, como digo, no nos dio ninguna explicación de por qué tomó esa decisión y qué va a suceder en los meses posteriores. Bueno, pues estos son los dos principales temas que se han tratado en este pleno extraordinario en el que el ayuntamiento ha pedido 8 millones para tener líquido de caja, dado que también es cierto que se han retrasado el pago de algunos impuestos, dado que otros siguen con la fecha en vigor, y el tema de los autobuses. Le agradecemos a María José Pérez que nos haya atendido en este día festivo. Supongo que este fin de Semana Santa no irá a ningún sitio, quizá a la cocina o al salón, ¿no? Pues lamentablemente creo que no, vamos a hacer lo que hacemos todos, dar un paseo por las habitaciones, a la cocina o al salón. Yo lo que espero que al final este confinamiento que estamos llevando a cabo y que creo que la población está dando un buen ejemplo, porque la gran mayoría estamos haciendo caso a lo que marcan las autoridades sanitarias, sirva de algo y al final entre todos podamos vencer a este virus que lamentablemente se ha llevado a muchas personas por delante. Pues muchas gracias y esperamos que la próxima entrevista ya sea cara a cara, que es lo que nos gusta a los españoles, incluso y todo tomándonos una cañicha. Muchas gracias, señora Pérez. Gracias a ti, Javi.